Bueno, continuando con el programa de la tarde, a continuación la doctora Heidi Roncancio nos va a hablar acerca del papel de las clínicas de cardio-oncología y el registro nacional. Doctora, muchas gracias. Gracias, doctor Nelson. Bueno, vamos a tomar energías para ya dar las últimas conferencias del día de hoy. Vamos a hablar entonces de la importancia de las clínicas de cardio-oncología. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque hoy es la diapositiva de inicio, a mano izquierda de ustedes hay una diapositiva de cuál fue la causa de mortalidad en el mundo en el año 2019 y la mano derecha encuentra la del 2022 en los Estados Unidos. La principal causa de mortalidad sigue siendo la enfermedad cardiovascular y seguido por el cáncer. En el 2022, más de 18 millones de personas fallecieron por enfermedad cardiovascular y casi 10 millones de personas fallecieron por cáncer. Y esto no tiende a mejorar. Se espera un aumento de la incidencia para el año 2040 de más del 56% en los diagnósticos de cáncer, en la incidencia de cáncer. O sea que vamos a tener que estar expuestos a este tipo de patologías y vamos a tener que ver los pacientes con cáncer y enfermedad cardiovascular. De ahí la importancia de la formación en cardio-oncología. ¿Cuál ha sido la evolución y la necesidad de la cardio-oncología? A finales de los 60 se describe ya la toxicidad por antracíclicos, por la doxorubicina. En la década de los 90 se describió la toxicidad por trastuzumab y para el año 2020 miren ustedes cómo un nuevo grupo de fármacos potencialmente cardiotóxicos entran a tomar terreno en la enfermedad cardiovascular. Y eso hace entonces pues que nosotros tengamos que recibir alguna formación y entrenarnos. Esto es una publicación de la Sociedad Canadiense de Cardio-Oncología. En el año 2015 le hicieron entrevistas y preguntas a oncólogos y a cardiólogos de Canadá y estas fueron unas de las respuestas. Le preguntaron, ¿existe una definición de toxicidad cardíaca? No, el 55% de los cardiólogos, no, el 25% de los hematólogos y no lo tenía claro, más del 50%, casi el 50% de los oncólogos, o sea, realmente 50-50. Y durante el tratamiento activo del cáncer hay medicamentos cardioprotectores, no están seguros, casi el 40% de los oncólogos y hematólogos, hay algunos medicamentos cardioprotectores, el 55% de los cardiólogos dijo que sí, y los oncólogos el 50%, aún sabiendo casi el 50% que habían medicamentos cardioprotectores. Cuando le preguntan, ¿recetaría medicamentos cardíacos para proteger el corazón durante la terapia activa contra el cáncer? Los oncólogos dijeron, no voy a recetar nada, casi el 6% dijo que recetaría. Los cardiólogos recetarían en el 44% de los cardiólogos y casi o más del 50% de los cardiólogos no recetarían nada para un paciente que tiene cáncer y si podemos proteger el corazón. Entonces, de ahí sale esto y es la necesidad de formarnos en la cardio-oncología. Aquí incluye la formación de hematólogos, oncólogos y de cardiólogos. Ustedes saben que ya hay programas en muchas partes del mundo de formación, entre 1 y 2 años de formación. Algunos de nuestros compañeros cardiólogos ya se han ido a hacer esta formación, en este momento hay unos afuera, uno en Canadá, otro en los Estados Unidos y forman parte del capítulo de cardio-oncología y están haciendo su formación asistencial. Para los hematólogos, pues ellos van a tener que para los cardiólogos necesitamos entrenamientos en cosas básicas como cuáles son los tipos de cáncer que existen, cómo se tratan, cuáles son las técnicas diagnósticas y qué grupos de medicamentos podemos utilizar. Obviamente nosotros no nos vamos a formar en formular estos pacientes, pero sí tenemos que saber qué grupos de medicamentos existen y cuáles son los riesgos de cardiotoxicidad con los grupos de medicamentos y además con el cáncer que tiene el paciente. A su vez, los hematólogos pues tienen que adquirir una serie de habilidades, dentro de las más importantes y que tenemos que hacer mucha educación con ellos es en la identificación de los factores de riesgo cardiovascular, la clasificación de la cardiotoxicidad y ser capaz de identificar qué pacientes se benefician de ser enviados al cardiólogo para hacer un diagnóstico precoz y poder modificar el curso del evento adverso.
Un principio rector de la práctica de la cardio-oncología es minimizar las interrupciones innecesarias de la terapia del cáncer con la decisión de hacerlo basada en discusiones multidisciplinarias. Acá no somos uno, como habíamos dicho desde el comienzo, en esta su especialidad sí que requerimos de tener otra gente detrás de nosotros. Nosotros no estaríamos si no existimos con los cardiooncólogos, ojalá con enfermeras formadas en el servicio, médicos generales, médicos de atención primaria y básica. Sabemos que un nuevo diagnóstico de cáncer se asocia de forma independiente con un riesgo significativamente mayor de muerte cardiovascular y morbilidad no fatal, sin importar el sitio del cáncer. O sea, cualquier paciente que tenga diagnóstico de cáncer es un paciente que va a tener mayor riesgo de tener un evento cardiovascular que un paciente que no tiene cáncer. Entonces, nuevamente aquí, la importancia de poder identificar con los grupos, los grupos multidisciplinarios, la identificación de factores de riesgo, tratar y diagnosticar precozmente la cardiotoxicidad y evaluar y definir en protocolos cómo vamos a hacer los seguimientos de los largos supervivientes en cada uno de los grupos. ¿Qué tenemos como funciones entonces dentro de los servicios de cardio-oncología? 1. Hacer prevención primaria en cardiotoxicidad en pacientes de alto riesgo, hacer el monitoreo para hacer detección precoz de cardiotoxicidad, la prevención secundaria, evaluar que no tengamos un compromiso cardíaco por el cáncer o que sea primario, evaluación preoperatoria de riesgo en cirugía no cardíaca para paciente con cáncer, detección y manejo de las cardiotoxicidades. Esto es básicamente nuestra función. Y dentro de los objetivos de los equipos de cardio-oncología tenemos unificar el cuidado de la salud cardiovascular de pacientes con cáncer, desarrollar protocolos locales que permitan facilitar el tratamiento del cáncer y reducir las interrupciones innecesarias del mismo. Recordemos que idealmente hay que evitar en lo posible interrumpir el tratamiento para el cáncer porque esta es una patología que mata. Bien tratada, sabemos que más del 50% de los pacientes que se han hoy diagnosticados con cáncer van a convertirse en largos supervivientes o en patologías crónicas. Por eso, si vamos a suspender algún medicamento, ese paciente tiene que estar en una línea roja, en una lista donde nosotros podamos informarle a la jefe de enfermería, al médico con el que trabajemos o nosotros mismos para poder llamar a ese paciente y en 15 días estarlo nuevamente revisando con el grupo multidisciplinario y evaluar si realmente a este paciente le vamos a suspender el medicamento o lo podemos reiniciar. Promover estrategias de prevención de la cardiotoxicidad en las diferentes etapas del proceso del cáncer, establecer vías efectivas de comunicación entre los diferentes especialistas y coordinar estrategias de educación e investigación. En investigación pues tenemos de todo, ustedes saben que en las últimas guías solamente el 76% de todas las recomendaciones nuevas son con un nivel de evidencia clase C, o sea hay que trabajar muchísimo para poder lograr meter estos pacientes en grupos de investigación y que no sean excluidos. Dentro de la estructura del modelo, pues los interesados somos muchos, de verdad que se requiere un grupo multidisciplinario, aquí están los cardiooncólogos si existe y si no, pues el cardiólogo de la institución, los oncólogos, los hematólogos, los radioterapeutas, los médicos familiares, internistas y los médicos de atención primaria. Esta es una publicación que hizo el doctor Diego Salder, él es el coordinador del servicio de cardio-oncología de Cleveland Clinic, Florida, con quien hemos tenido el gusto de trabajar. También nos ha invitado a ser parte de uno de los registros que más adelante espero poder alcanzar a contarles que esperamos participar. Y él dice, bueno, en el servicio de él, ¿cómo funciona? Para poder crear la clínica de cardio-oncología, ellos decidieron que era importante la presencia del cardiólogo dentro del centro de oncología. Hoy en Colombia también hay instituciones que ya tienen el cardiólogo dentro del centro de oncología. Y después pues a desarrollar todo lo que hemos venido hablando, el componente clínico con los factores de riesgo, la evaluación durante el seguimiento, la supervisión de los largos supervivientes, etcétera, cómo participar en procesos educativos, en procesos de investigación y todo lo demás que hemos hablado en el transcurso del día. Pero esta es otra propuesta, esta es la propuesta de Baylor, el doctor Juan Carlos Plana, donde allá es valorado el paciente por el oncólogo y junto a él hay un asociado médico. El asociado médico, como él nos explicaba, los que hicimos la maestría con la Sociedad Española de Cardiología, que estuvo el doctor Juan Carlos Plana, esto fue escrito por él, nos decía, allá tenemos es un asociado médico, el asociado médico no es un enfermero, el asociado médico no es un médico general, que por ejemplo en nuestros casos, nosotros tal vez preferimos trabajar con el médico general, ellos tienen como una especie de técnico al que vuelven experto en identificación de pacientes que tienen riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Ese asociado médico debe enviar
junto con el oncólogo, definir si él puede seguir en seguimiento de control de factores de riesgo clásicos, haciéndolo el asociado médico, o si requiere que el paciente sea enviado al cardiooncólogo. Entonces son dos modelos diferentes, la del doctor Diego Salder, que él trabaja en el centro de oncología directamente. Tenemos que ser claros dentro del grupo en hacer educación a los hematooncólogos para identificar a los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar cardiotoxicidad, y esto sí que es un valor importantísimo para que ellos puedan remitirnos los pacientes. ¿Cuáles son los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar cardiotoxicidad? Lo hemos estado hablando durante todo el día, y son los pacientes que han tenido un tratamiento previo a base de antracíclicos y van a recibir otro medicamento, la edad, especialmente los menores de 18 años, porque van a tener un mayor riesgo de desarrollar la cardiotoxicidad, o en pacientes mayores de 65 años, porque ya se suman los factores clásicos para enfermedad cardiovascular. La radioterapia previa en mediastino o tórax, especialmente aquella que incluye corazón con una dosis de radiación mayor de 30 unidades Gray o por encima de 15 unidades Gray, si el paciente está sometido a otro tipo de medicamentos potencialmente cardiotóxicos. El tener antecedentes de factores de riesgo clásico como hipertensión o diabetes, el tratamiento previo combinado con trastuzumab y una antraciclina cuando tienen biomarcadores cardíacos elevados antes del inicio de la terapia, función basal anormal del ventrículo izquierdo o caída por debajo del 50% en el momento de iniciar el medicamento potencialmente cardiotóxico. Esos pacientes idealmente son pacientes que, como dicen las guías y lo hemos visto, son pacientes de alto riesgo, idealmente no sin frenar el inicio de la quimioterapia, pero sí en algún momento deben requerir control o valoración por un cardiólogo. Nunca los oncólogos idealmente deben esperar, más aún en nuestro medio, que ese paciente sea valorado por cardiología para poder iniciar un medicamento. Ellos lo tienen claro y usualmente esto no sucede. Ellos no se esperan a que nosotros demos el visto bueno, usualmente ellos inician el medicamento. ¿Qué papel tenemos dentro de las clínicas unidades de cardiooncología? No solamente los cardiólogos, sino todos los que participemos en la clínica. Antes de iniciar el medicamento potencialmente cardiotóxico, debemos educar en medidas de salud cardiovascular, identificar y tratar factores de riesgo cardiovascular, identificar y tratar cardiopatías preexistentes y la coordinación de los equipos de atención primaria. Durante la administración del medicamento potencialmente cardiotóxico debemos educar en medidas de salud cardiovascular, identificar y tratar los factores de riesgo cardiovascular, evitar interrupciones del tratamiento antitumoral. Nuevamente, esto es súper importante porque un paciente no puede irse con una orden de interrupción y tener una cita de cardiología nuevamente en 3 meses, porque ahí no hicimos absolutamente nada. Identificar y tratar precozmente las posibles cardiotoxicidades. Después de recibir el medicamento potencialmente cardiotóxico o radioterapia, el paciente debe ser educado en medidas de salud cardiovascular y hacer la monitorización de posibles efectos cardiotóxicos, como lo hemos venido hablando. Esta es la ruta asistencial del paciente oncohematológico de la Sociedad Española de Cardiología, donde miren, los oncólogos que nos están escuchando en este momento a través de la virtualidad, les recomendamos, por favor, cuando nos manden un paciente, mándenlos con el diagnóstico y el pronóstico para el tipo de cáncer que tiene. Envíenos todos los medicamentos que han recibido y los que están recibiendo con la dosis que se ha recibido, porque lamentablemente las historias clínicas nos llegan incompletas y ahí pues ya empezamos a fallar en el modelo de atención. Después de que el hematooncólogo nos envía esto, nosotros también como cardiólogos tenemos otras obligaciones y es entregarles a ellos el diagnóstico de cardiotoxicidad si existe, cuál es el tratamiento que tenemos previsto para ese evento adverso, si precisa seguimiento, ser claros en cuánto la requiere, los criterios de derivación preferente, si hay mala evolución, si requiere una clínica de falla cardíaca, si requiere una valoración por electrofisiología, si van a irradiar en la zona donde está un dispositivo como un cardiodesfibrilador, evaluar en junta multidisciplinaria con el radioterapeuta, con el oncólogo y con el electrofisiólogo, ser el puente para que definamos cómo vamos a manejar a ese paciente y no tengamos riesgo de que el dispositivo disfuncione. Si es dado de alta de cardiología, entonces mandarlo con todas las recomendaciones para que siga siendo valorado por sus médicos de atención básica y de atención primaria con todas las recomendaciones de control de factores de riesgo. Este es el modelo de acceso que nosotros hoy tenemos en la Clínica Los Nogales. En la Clínica Los Nogales, en este momento, nosotros estamos viendo, los hematooncólogos están viendo 58.286 consultas, fueron realizadas en el año 2023. De estas,
oncología, mastología, hematología, dermatología oncológica y cirugía plástica y reconstructiva, ven las mayorías de las valoraciones. Y nosotros en este momento, ¿cómo estamos funcionando con estos volúmenes que ven en la clínica Los Nogales? En este momento, la jefe de oncología, que no es una, son varios, o además la persona que hace el seguimiento del paciente, que no es un enfermero, identifica qué paciente requiere un ecocardiograma, por ejemplo, en cáncer de mama. Para iniciar el medicamento, la jefe informa de inmediato al servicio de cardiología, la jefe de cardiología, y esos pacientes idealmente deben tener un ecocardiograma en los 5 primeros días después de haber recibido la orden. Esto es importante para los pacientes que vamos a iniciar quimioterapia. Cuando están en el seguimiento, a veces nos demoramos un poco más, pero cuando vamos a iniciar no debemos tardar más de 5 días para poder completar la ruta de acceso en el paciente con mama. Contamos con la clínica de falla cardíaca, lo cual pues nos ha ayudado mucho a lograr las valoraciones adecuadas de estos pacientes. Vamos a ver cómo lo que tenemos nosotros en la clínica Nogales no varía mucho con respecto a lo que nos contaba el doctor Diego Salder en sus 2 años de experiencia en la clínica de cardio-oncología. La incidencia de nuevos diagnósticos de cáncer, la más alta fue cáncer de mama, con 251 pacientes en el 2023, próstata 177, cervix 101, en los tumores hematológicos casi 100 pacientes. En el año 2022, no en el 2023, en el año 2022, 235 pacientes recibieron antracíclicos, solo en ese año, 135 recibieron trastuzumab, inhibidores de punto de control inmunitario, 45 pacientes. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos del año 2022 16 pacientes que desarrollaron disfunción ventricular izquierda relacionadas con los antracíclicos, que equivale al 7% de la población que recibió antracíclicos en el año 2022. Debemos utilizar control de calidad, hacer recopilación de datos, nos recomiendan hacer los más básicos, como el porcentaje de pacientes que desarrollan cardiotoxicidad, el porcentaje de ingresos hospitalarios, el cálculo de las frecuencias de acceso oportuno y la percepción de satisfacción del paciente en el servicio con encuestas de puntuación. Para eso requerimos entonces gente que nos esté ayudando, auxiliares de enfermería, alguien de administrativo que nos esté dando apoyo para poder llegar a esto que es podernos medir. Porque muchos hacemos muchas cosas, miren ustedes los volúmenes, por ejemplo, que manejamos en la clínica, pero ya también tenemos que podernos medir para poder mostrar los resultados. Esta es la experiencia que nos publicó en la clínica de cardio-oncología el doctor Diego Saldet, clínica de Cleveland Clinic en Florida, que es muy parecido a lo que nosotros hemos encontrado también en la clínica Nogales, donde los médicos que remiten con más frecuencia a la clínica son los médicos hemato-oncólogos, aquí está el 80%, el 17% fue remitido por médicos internistas. Dentro del subtipo de cáncer más frecuente diagnosticado en la clínica fue el cáncer de seno con el 44%, 20% para los tumores hematológicos y de ahí en descenso. De esto importante, de los 156 pacientes remitidos para ser evaluados durante su quimioterapia, estaban todavía en tratamiento activo, a 16 se les modificó la quimioterapia o la discontinuaron por disfunción cardíaca asociada al tratamiento con una reducción de más del 10%, 14 pacientes fueron recibidos con sospecha de miocarditis secundaria a inmunoterapia. De esos 14 pacientes, 7 fueron descartados por resonancia y biomarcadores, 5 tuvieron que suspender la medicación por miocarditis confirmada y 2 necesitaron biopsia para confirmar. A 82 pacientes se les modificó y se les descontinuó parte de su tratamiento por toxicidad no cardíaca, o sea, la mayoría de los pacientes tuvieron que suspender la medicación por un evento adverso que no fue cardiovascular. Importante, control de calidad. En los trabajos de equipos tenemos que evaluar los casos de los pacientes, reunirnos para hacer revisión de planes de tratamientos planteados y poder aprender a través de las lecciones de decisiones tomadas, porque hoy todavía estamos aprendiendo y por eso los niveles de evidencia en cardio-oncología pues son bajos, porque estamos aprendiendo y es una nueva subespecialidad en la que todos los días estamos reportando cosas distintas y donde un día había una definición de cardiotoxicidad, pero otra sociedad tiene otra y otra. Las guías del año 2022 de la Sociedad Europea nos ayudan muchísimo a tratar de unificar criterios, a unificar clasificaciones y eso es muy importante porque nos va a llevar a trabajar más unidos en el mundo y a poder tener estudios de investigación con resultados mucho más poderosos. Dentro de las conclusiones de las unidades de cardio-oncología,
son los equipos multidisciplinarios de cardiología, son los instrumentos fundamentales para promover y coordinar la monitorización de los tratamientos oncohematológicos y reducir el riesgo de eventos. Muchísimas gracias a Cali por habernos recibido, fue una experiencia fantástica el día de hoy aquí en el Simposio Nacional. Como actual presidenta del capítulo de cardio-oncología van a quedar muchísimas cosas para los siguientes años. Estamos trabajando fuertemente con todos los que estamos acá reunidos del capítulo de cardio-oncología en el registro nacional. Esperamos para el mes de marzo poder ya en el Congreso Nacional de Cardiología poder reunirnos en el capítulo y mostrarles a todos los miembros cómo vamos a desarrollar el registro para poder tener bases de datos y poder tener resultados a nivel de Colombia que nos permita saber en qué estamos. Además, esperamos también poder desarrollar el próximo año, este año, perdón, en el segundo semestre, un diplomado al que estarán pues cordialmente invitados y puedan participar y acompañarnos. Muchísimas gracias a la seccional suroccidente por haber permitido el evento y a todos los conferencistas. Seguimos con la doctora Clara. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Luz Clemencia, perdóname. Vamos a hablar de infarto y cáncer, papel de la terapia oncológica con la doctora Luz Clemencia Zárate, una de nuestras mejor pues, preparadas ya acá en el campo de la cardio-oncología. Ella es máster en cardio-oncología, trabaja aquí en Cali y muchísimas gracias también por aceptar la invitación, doctora. Gracias, Heidi. Bueno, entonces arranquemos las diapositivas. Gracias por quedarse hasta acá. Espero ser concreta con mis mensajes. La 13 es. Bueno, entonces cuando uno habla de síndrome coronario agudo y el paciente con cáncer, definitivamente se enfrenta a un reto. Y mi reto es dejarle los mensajes más importantes de qué hacer con este paciente, que en general son pacientes que de entrada no les ofrecemos lo que necesita. Sí, ese mensaje de pronto quedó esta mañana, y es que el paciente que tiene un síndrome coronario agudo y tiene cáncer son pacientes que generalmente no se les ofrece los tratamientos de estratificación invasiva, los medicamentos, los manejos, y por lo tanto estos pacientes tienen peores desenlaces. Y por eso quiero mostrarles estas 4 fotos. Si los dummies nos preguntaran cuál de estas 4 fotos no es como las otras, ¿cuál responderían ustedes? Bueno, pero creo que aquí no a todos les tocaron los dummies. Entonces, básicamente es, ¿cuál de estas 4 fotos les transmite algo diferente? La piscina, ¿cierto? Muchos dijeron la piscina. La piscina uno piensa como vacaciones, relax, ¿cierto? Pues resulta, ay, ¿esto qué es? Ajá. Pues resulta que morirse en un accidente de avión, electrocutado, asfixiado con una dona de Oreo, es mucho más probable y frecuente que morir, es mucho menos probable y frecuente que morir en una piscina. Es decir, cuando usted piensa en la piscina, usted no piensa que tiene más probabilidades de morirse ahogado en una piscina a morirse electrocutado en un accidente de avión o asfixiado. Y esto es porque muchas veces la decisión que tomamos cuando asumimos un riesgo, tomamos una decisión, lo hacemos basado en lo que creemos, en lo que suponemos, en nuestras experiencias, en lo que yo he visto, en lo que me ha pasado. Y eso pasa con los pacientes con cáncer. Muchos de estos pacientes con cáncer son excluidos de los estudios, por lo tanto tampoco hay mucha evidencia de qué hacer. El paciente con cáncer no solamente puede tener enfermedad coronaria, puede tener cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, arritmias, síndrome de Takotsubo, trombosis arteriales, trombosis venosas, arritmias y pues esto que es la insuficiencia cardíaca, que quizás es lo que primero nos llamó la atención en cardio-oncología. Y esto va a depender de 3 bloques grandes. Uno es el paciente, la demografía, sus factores clínicos, sus comorbilidades y su genética. No sé por qué esto se está pasando solo. Y lo segundo sería el cáncer. La misma enfermedad, el mismo proceso protrombótico, proinflamatorio, estrés oxidativo,
puede generar las complicaciones cardiovasculares, y lo tercero serían los tratamientos relacionados con el cáncer, la misma cardiotoxicidad que pueden generar los medicamentos para el cáncer. Y por eso es importante el manejo multidisciplinario, trabajar con los geriatras, con los urgenciólogos, con los internistas, con las enfermeras, con los nutricionistas, los psicólogos y por supuesto el rol tan importante del cardiólogo que esté entrenado en cardiooncología. Cuando yo tengo un paciente con un dolor torácico agudo en urgencias, el médico que está en urgencias muchas veces no lo considera para cateterismo cuando sabe que tiene cáncer. Se le quitan las ganas de pedirle el cateterismo. Tiene un paciente de 101 años, va para cateterismo, ¿cierto? Pero tiene un paciente con cáncer, ese no tenemos ganas de hacerle el cateterismo. La clínica del paciente con cáncer es diferente. A veces pueden tener síntomas atípicos. Los síntomas pueden estar mezclados, enmascarados con las enfermedades de base, con su desnutrición, con su pobre clase funcional, con su anemia, en fin. Por lo tanto, muchas veces es frecuente que la clínica no sea ese dolor característico cardíaco. Entonces usted dice, no, doctora, pero es que el dolor no es cardíaco. No, puede que no, pero usted va y le mira el colesterol LDL y lo tiene en 200, es diabético, está recibiendo tratamiento para cáncer de colon o recibió radioterapia hace 15 años, ¿cierto? Entonces aquí el mensaje es pregunte más, llegue un poquito más al detalle y identifique los otros factores de riesgo de su paciente. En los pacientes en urgencias con dolor torácico son importantes las imágenes. Si usted le hace un ecocardiograma en urgencias, usted puede diagnosticar otras causas de dolor torácico que son más frecuentes en el paciente con cáncer, que de pronto en un paciente sin cáncer no va a ser tan frecuente. Taponamientos, infiltración tumoral, derrames pericárdicos, pericarditis, miocarditis y demás. Aquí están las tres cosas grandes que les contaba, la causalidad del paciente con enfermedad cardiovascular y cáncer, y aquí es algo que yo siempre le explico a los pacientes cardiovasculares y a los pacientes con cáncer. Usted como paciente con cáncer tiene más riesgo de tener enfermedad cardiovascular y al revés, el paciente con enfermedad cardiovascular tiene más riesgo de cáncer, y aquí sabemos que existen muchos componentes genéticos, alimentación, factores de riesgo, pero existe un componente muy grande que es el genético. Bueno, esto se está pasando, pero bueno. Tenemos entonces, ¿de qué manera se puede presentar el síndrome coronario agudo? No solamente el infarto tipo 1 con la placa aterosclerótica, que estaría de pronto relacionado con muchos medicamentos como el 5-fluororacilo, los taxanos, sino que también puedo tener vasoespasmo, fluoropirimidinas, puedo tener trombosis arterial, platinos, taxanos, puedo tener rupturas de placa, puedo tener compresión coronaria cuando el paciente tiene, por ejemplo, masas mediastinales donde le hacen compresiones extrínsecas. Si el paciente tiene una neoplasia cardíaca intracardíaca, este paciente puede tener también infiltración y trombosis y otras manifestaciones coronarias. El paciente que tiene radioterapia tiene mayor riesgo de tener enfermedad coronaria, pero la enfermedad coronaria, el paciente que recibe radioterapia no es una manifestación temprana. Tempranamente la radioterapia da valvulopatías, pericarditis, disfunción, otras cosas, pero tardíamente, después de los 6-10 años, el paciente que recibió radioterapia, sobre todo con esquemas previos donde había menos protección, este paciente tiene riesgo de tener enfermedad coronaria y son enfermedades coronarias que tienen una rápida progresión y que compromete de manera ostial proximal las arterias. Piensen todos los pacientes con cáncer que llegan a urgencias. Todo paciente con cáncer que usted ha visto en urgencias. 1 de cada 5 de esos pacientes va a tener como diagnóstico un infarto agudo al miocardio. Sobre todo como primer diagnóstico de hospitalización, estos pacientes que tienen cáncer de colon y cáncer de próstata. No solamente es la principal causa de hospitalización, sino que es la principal causa de muerte. Cuando miramos los pacientes con cáncer, más del 55% de las muertes son por enfermedad coronaria isquémica, y esto es un seguimiento en 20 años en registros de Estados Unidos. Miren cómo, si usted piensa, ahora ya no pensemos en los pacientes con cáncer que llegan a urgencias, piensen en los pacientes con dolor torácico y síndrome coronario agudo que llegan a urgencias. Todos los coronarios, dolores torácicos que usted ve en urgencias. 1 de cada 10 ha tenido
o tiene un diagnóstico de cáncer. Entonces miren cómo el cáncer viene siendo algo muy frecuente en esta población. ¿Y cuál es el problema? Que la mayoría de estos pacientes reciben solamente manejo médico. Aquí les pongo manejo médico, solo cateterismo, es decir, no los intervienen. Miren cómo los pacientes con cáncer, que serían estos fucsia y estos verdes, son más los que reciben solamente cateterismo o solamente manejo médico. ¿Y esto qué significa? Que los pacientes van a tener más eventos cardiovasculares mayores, mayor mortalidad, por lo tanto se analizan cuáles son las razones por las cuales subutilizamos la estratificación invasiva y dentro de esas pues básicamente está un desconocimiento de cuáles son las comorbilidades que pueden aumentar los riesgos de sangrado de estos pacientes y el mensaje es que el paciente con cáncer le debemos hacer el mismo protocolo de manejo de un paciente sin cáncer, pero tengo que tener unos elementos adicionales en mente y tengo que tener un enfoque multidisciplinario. Miren cómo cuando no se utiliza la estratificación invasiva, el paciente tiene más eventos cardiovasculares, más hospitalización y mayor mortalidad intrahospitalaria, y hacerle cateterismo, incluyendo los 5 tipos de cáncer, es decir, incluyendo los pacientes con tumores sólidos y con tumores hematológicos, los pacientes no incrementan las complicaciones, y esto quiero que lo vean aquí. Allá en esos cuadritos les puse los 5 tipos de cáncer, hematológicos, mama, pulmón, colon y próstata, que serán los más frecuentes, y miren cómo las barras azules gruesas, las azules más oscuras, que son las que más altas ven, quiere decir que hay más eventos cardiovasculares mayores y más muerte en los pacientes con cáncer. Pero cuando usted mira las otras columnas, que son las más claritas, que son las complicaciones de sangrado, mire que son pareciditas. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente con cáncer, si usted no lo lleva a cateterismo, tiene más mortalidad y más eventos, pero que las tasas de sangrado son similares a los pacientes que no tienen cáncer. Entonces, el paciente que no es estratificado va a tener más eventos cardiovasculares y más muerte. No solamente eso, sino que el paciente con cáncer, cuando usted lo sigue en el tiempo, necesita revascularizarse más, necesita hospitalizarse más, se le trombosan más los stents y sangran más, y este sangrado va a estar relacionado con muchas cosas, sobre todo con los pacientes que tienen enfermedad hepática, los pacientes que tienen anemia, los pacientes que necesitan doble antiagregación, los pacientes que tienen alteraciones hemorrágicas, que tienen alguna diátesis hemorrágica, estos pacientes van a tener más sangrado. ¿Quiénes tienen mayor mortalidad dentro de estos pacientes con cáncer? Los pacientes con metástasis. Si usted habla de los 5 tumores más grandes que estábamos, neoplasias más grandes, no existe mayor mortalidad en el paciente con síndrome coronario agudo, excepto en ese paciente que tiene metástasis. Y aquí vemos que los pacientes tienen riesgos, tasas de sangrado similares, independientemente del tipo de tumor. Quizás el tumor pulmonar es un paciente que tiene un poquito más de tasas de sangrado y más tasas de complicaciones y de mortalidad. Entonces, cuando tenemos ese paciente en urgencias de un síndrome coronario agudo, yo necesito hacer esa balanza y decir, bueno, lo llevo, cuál es el riesgo isquémico que tiene este paciente, cuál es el riesgo de sangrado, cuántas plaquetas tienes, qué medicamentos está recibiendo, cuál es el pronóstico oncológico de este paciente. Si este paciente tiene un pronóstico por encima de 6 meses, definitivamente se le deben ofrecer terapias de estratificación invasiva y aún más en el paciente que tiene un infarto con elevación del ST. Miren cómo el perfil del paciente en general es que vuelva y se reinfarte. Esto que nos dice que el paciente con cáncer tiene más riesgo cardiovascular. Sobre todo miren el perfil del paciente con cáncer pulmonar. Con cáncer pulmonar que tiene un perfil de más reinfartos. ¿Sí? Entonces, si usted piensa en el paciente con cáncer pulmonar, usted va a pensar que es un paciente que tiene más complicaciones cardiovasculares. En cambio, el paciente con cáncer de colon tiene un perfil a más sangrados. Entonces, volvemos a esto. ¿Quiénes los pacientes que tienen mayor mortalidad? Los pacientes con metástasis. ¿Quiénes tienen más riesgo de sangrado? Los pacientes con cáncer de colon. Y a quienes definitivamente les va peor es al cáncer pulmonar. Y esto lo quiero hacer énfasis, y es que la subutilización de las estrategias invasivas, llevarlos a cateterismos y hacerles intervenciones percutáneas, se relacionan con mayores eventos cardiovasculares y mayor muerte, que el sangrado no necesariamente depende de que tenga cáncer, sino del tipo de cáncer y de la presencia de metástasis, que el beneficio de llevarlos a intervenciones es similar al paciente que no tiene cáncer,
y que por lo tanto necesitamos objetivizar bien en eso nuestros pacientes. Miren acá lo que les estaba tratando de resumir. El paciente con cáncer pulmonar tiene más eventos cardiovasculares y el perfil de cáncer de colon está más relacionado con mayor riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un enfoque. Primero, revisar qué tratamientos está recibiendo el paciente para identificar si este paciente está teniendo una enfermedad cardíaca primaria, algo relacionado con el cáncer o algo relacionado con su tratamiento cardioespecífico. Pensar que el paciente con cáncer de mama y cáncer de próstata tiene complicaciones similares y que se benefician de estrategias invasivas, que el paciente con cáncer de colon va a tener más riesgo de sangrado, que el paciente con leucemias y linfomas, sobre todo el linfoma Hodgkin, se puede asociar a mayores eventos cardiovasculares y que el paciente con cáncer pulmonar puede tener más desenlaces de mayor mortalidad intrahospitalaria y nuevos eventos cardiovasculares mayores. Pero aquí abajo hay otras cosas que le modifican a usted el riesgo. ¿Qué tanta metástasis tiene? Si tiene o no metástasis, si tiene anemia o trombocitopenia, si tiene cáncer activo, si recibe radiación o si la ha recibido previamente. Las recomendaciones es mirar estos criterios de alto riesgo: metástasis, trombocitopenia, cáncer activo, cáncer pulmonar, cáncer de colon, cirugías que vaya a necesitar y la presencia de radiación previa para identificar los pacientes de mayor riesgo. Y no todos los pacientes van a necesitar terapias transfusionales, entonces aquí nos dicen que existen unas recomendaciones pre, durante y post síndrome coronario agudo. En el pre, evaluar si el paciente necesita transfusión. La respuesta en general es no. ¿Cuándo necesitaríamos transfusión? Cuando un paciente tenga por debajo de 20.000 plaquetas. Si un paciente tiene por encima de 50.000 plaquetas, el paciente puede ser llevado tanto a intervención percutánea, incluso para intervenciones quirúrgicas. Generalmente estos pacientes llegan con niveles de plaquetas por debajo de 100.000. Por lo tanto, no espere que sus pacientes tengan líneas celulares normales para pedirles el cateterismo, sino que si llega con 100, 90.000, indíquele el cateterismo coronario izquierdo porque se va a beneficiar. Considere transfusión solamente de acuerdo a la situación clínica y hemoglobinas de 7 no habrían contraindicación para ningún procedimiento, y piense en factores adicionales como la radioterapia, que puede llevar a tener lesiones coronarias proximales y rápidamente progresivas. Solo transfunda si existen menos de 20.000 o 10.000 plaquetas, principalmente si el paciente tiene y va a ser llevado a intervenciones percutáneas o cirugía. Utilice mejor el clopidogrel al ticagrelol o al prasugrel, excepto en los pacientes que tienen cáncer de pulmonar, porque tienen más riesgo de sangrado. En general, la recomendación es utilizar terapias de antiagregación plaquetaria con clopidogrel. Piense que el uso de imágenes intracoronarias como el IBUS y el OCT son importantes para ver la expansión de ese stent. El FFR definitivamente va a ser importante porque se van a evitar intervenciones que no sean necesarias en el paciente con cáncer, y solamente la angioplastia con balón puede estar indicada en aquellos pacientes con trombocitopenias importantes, donde definitivamente no le pueden implantar un stent, y el stent debe ser medicado. Después de ahí, ¿qué hacemos? Establecer el riesgo de sangrado. En general, la triple terapia no debe irse por encima de la semana de la hospitalización. La doble antiagregación entre 1 y 3 meses idealmente. Les recomiendo pues estos consensos de cardiología que nos habla un poquito más de qué hacer con este paciente con cáncer. Las guías del 2022, que es de manejo de síndromes coronarios agudos y emergencias en cardiología. Y como conclusiones, pues cambiarles un poquito el chip de mirar el paciente con cáncer, pensar que se benefician de estrategias invasivas, independientemente si el paciente tiene un infarto con o sin elevación del ST, evaluar el riesgo de sangrado, recordar los perfiles de mayor mortalidad, que serían las metástasis y el cáncer de colon y el cáncer pulmonar, pero que en general los pacientes tienen menores desenlaces de muerte cardiovascular mayor y eventos cardiovasculares mayores, y que las tasas de sangrado son similares. Conformar grupos de trabajo con cardiología, integrados con las otras especialidades para poderles ofrecer a los pacientes con cáncer unas mejores estrategias para poder superar esta enfermedad. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctora Luz Clemencia, por su magnífica conferencia. Pues damos por terminado el día de hoy. Nuestro balance ha sido muy satisfactorio, un buen número de conexiones nacionales e internacionales, les cuento. Tenemos gente conectada hasta en Suiza, gracias a Dios por la virtualidad. Entonces, mañana nos vemos en punto a las 8:30 de la mañana para continuar con nuestro simposio regional y nacional de cardiooncología, con conferencistas de orden nacional que van a venir a hablar de estratificación de riesgo, adicionalmente, patología valvular y por motivos de complicaciones relacionadas a la agenda del doctor Juan David, no se pudo dar la charla de esa de próstata. Vamos a ver si la podemos dar mañana en el espacio de la mañana. Muchas gracias, muy amables a todos. Muchas gracias al equipo técnico también. Bueno.